Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Shareni Donají Bolaños Galicia. Soy de la licenciatura de Nutrición Clínica y en esta presentación les vengo a hablar sobre el artículo de Evolution of Fecal Mutagenicity and Colorectal Cancer Risks. En la siguiente diapositiva les muestro como tal la presentación del artículo, donde se puede mostrar los autores y el año en el que se publicó. Ahora, en la siguiente, el abstract, este artículo habla del cáncer colorectal en una de las neoplasias malignas internas. El colon humano está continuamente expuesto a una mezcla compleja de compuestos que tienen origen dietético directo o son el resultado de procesos digestivos, microbianos y excretores. Para establecer la carga mutagénica de la mucosa colorectal, normalmente se prefiere el análisis de compuestos específicos en las heces. En este se discute la potencia mutagénica y cancerígena de los compuestos mencionados, así como su presencia en las heces, el modo de acción compuesto y el papel potencial en el inicio y promoción del cáncer colorectal humano. Los resultados combinados de la investigación in vitro e in vivo demuestran inequívocamente que estas clases de compuestos comprenden potentes afectos el proceso cancerígeno mediante mecanismos epidegénicos. Se habla de los polimorfismos de los genes implicados en el metabolismo de las aminas heterocíclicas, que son determinantes importantes del riesgo cancerígeno. En este, sin embargo, actual sobre las interacciones gen-ambiente con respecto al riesgo del cáncer colorectal, que es bastante limitado. En esta revisión nos centramos en la exposición del intestino grueso a cinco clases diferentes de mutágenos fecales que previamente se han relacionado con el riesgo de cáncer colorectal. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, se muestra la introducción, que es la búsqueda de factores etiológicos en la carcinogénesis colorectal. En este se encuentra una alta incidencia en América del Norte, Europa Occidental y Australia, mientras que el cáncer del intestino grueso es relativamente raro en África, Asia y América. Los resultados de estudios epidemiológicos han demostrado que los factores ambientales más que los genéticos determinan el riesgo de cáncer colorectal en una población. Todos los factores que son iguales para todos los individuos en una determinada población o comunidad son los factores ambientales culturales, que incluyen los ámbitos alimentarios, el tabaquismo, la actividad física y el consumo de drogas y alcohol. Igual que los geográficos, contaminación de aire y radiación y clima. La mayoría de los estudios epidemiológicos respaldan la conclusión general de que el cáncer colorectal tiende a asociarse con una ingesta elevada de energía total, que pueden ser grasas animal y carne, y una ingesta baja de fibra de cereales. Se ha revisado exhaustivamente la epidemiología de esta enfermedad y la relevancia de factores dietéticos específicos en la carcinogénesis. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, se muestra la mutagenicidad fecal. Como las heces humanas representan el producto final de la dieta,
los procesos digestivos y excretores, así como el metabolismo bacteriano del colon. Se ha sugerido que el examen del contenido fecal proporciona la mejor forma no invasiva disponible de estudiar la exposición de la mucosa colorectal, incluidas como son del origen dietético. Los principales estudios de mutagenicidad fecal se resumen como la suplementación dietética con carne frita, suplementación dietética con vitamina C y E, entre otras que se realizaron como en incubación anaeróbica, extractos orgánicos, extractos etéreos y extractos de acetona. La mutagenicidad fecal se ha estudiado en relación con los ámbitos alimentarios en poblaciones con diferentes riesgos de desarrollar cáncer colorectal y en estos estudios de casos y controles. Algunos estudios sugieren que pueden estar presentes más de un mutágeno y que la mutagenicidad puede verse influenciada por factores inhibidores de la mutagenicidad o comutógenos. Sin embargo, la interpretación de los datos de mutagenicidad fecal en relación con la tumorigénesis colorectal se ve obstaculizada por varias deficiencias y suposiciones específicas. Como primer lugar, cada ensayo para evaluar la genotoxicidad fecal tiene un potencial analítico limitado, determinado por los procedimientos de extracción y purificación y las condiciones experimentales. Además, los carcinógenos colorectales también pueden alcanzar supuestas células diana en las criptas mucosas a través del torrente sanguíneo. Y la expresión in vitro de genotoxicidad fecal puede no reflejar con precisión el proceso colorectal in vivo, ya que en este el intestino presenta un ecosistema complejo y por lo tanto parece fundamental identificar los mutágenos presentes en las heces. Y hasta ahora se han identificado varias clases de mutágenos fecales, como se van a ver ahorita a continuación. El colon humano puede estar expuesto a productos de pirólisis formados durante la preparación de alimentos. Las 5 clases de mutágenos son aminas aromáticas heterocíclicas, que estas están presentes en clase de estos compuestos que demostraron ser genotoxinas potentes. La segunda es otra clase de compuesto formados durante la pirólisis y a los que están expuestos el colon humano, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y el tercero es el N-nitroso compuestos, que se sabe que poseen una potente actividad cancerígena y mutagénica y se han estudiado principalmente en el contexto del riesgo de cáncer gástrico. El cuarto que se ha indicado son los fencapentaenos, que estos son compuestos iniciadores de la carcinogénesis colorectal. Esta clase de potentes mutágenos se encuentran en las heces de la mayoría de las poblaciones occidentales y las concentraciones excretadas pueden ascender a varios miligramos por kilogramo de heces húmedas. Y por último, la quinta clase es la presencia de esteroides como ácidos biliares y esteroides neutros y ácidos grasos de cadena larga en las heces. También se ha relacionado con la malignidad colorectal. En este se demostró que los ácidos biliares secundarios generados por el metabolismo de las bacterias intestinales son
comutágenos en sistemas de prueba, microbianos y cocancerígenos en varios modelos. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, se muestra la mutagenicidad y genotoxicidad de las aminas aromáticas heterocíclicas. En este se sabe que varias aminas aromáticas heterocíclicas inducen tumores en animales de experimentación en una variedad de tejidos, que son en ratas, y en este es particularmente en colon, hígado e intestino de los ratones, aunque también se muestra en otros órganos como es el pulmón. Los estudios in vitro y en animales demostraron una amplia gama de efectos después de la exposición hacia las aminas aromáticas heterocíclicas, incluida la formación de adductos de HCA-ADN, mutagénesis e intercambio de cromatidas hermanas, aberraciones cromosómicas y síntesis no programada de ADN. Las aminas aromáticas bióticas heterocíclicas han demostrado mutagenicidad en las pruebas de Ames, requiriendo activación metabólica con un S9 o fracción microsomal. La mutagenicidad y genotoxicidad in vitro de productos de pirólisis de triptófano y ácido glutámico están el compuesto TRPP1-RTRP2, TRPP2, GLU-P1-R-GLU-P2, y como punto final se obtuvo una revisión, aberraciones cromosomáticas, mutagenicidad, aberraciones y reversión. La hidroxilación conduce a metabolitos mutagénicos, a diferencia de la deshidroxilación. Se descubrió que la mutagenicidad de algunas aminas aromáticas heterocíclicas eran extremadamente altas en comparación con carcinógenos conocidos como la alfa-B1 y el benzol. Afortunadamente, la ingesta dietética fue inversa a las potencias mutagénicas. Igual se descubrió que la imidazoquinolina y los derivados de imidazoquinoxalina como IQ, MEIQ y MEIQX son mucho más mutagénicos que la imidazopiridina, que es la PHIP, que es más frecuente en los sistemas alimentarios. Las potencias carcinógenas de los aminohidrazoazarenos, basadas principalmente en estudios en FCD de hombres y mujeres. Las diferencias entre las mutagenicidades de HCA en la prueba de Ames no se encontraron en sistemas de mutación de mamíferos. Los resultados con sistemas de mutación en mamíferos están en línea con las potencias cancerígenas de aminas aromáticas heterocíclicas, como se ha demostrado que las aminas aromáticas heterocíclicas causan aberraciones nucleares en células epiteliales de colon de C57 en ratones in vivo, siendo el número de Na por cripta para IQ y MEIQ considerablemente mayor que el número de Na causado por TRPP1 y TRP2. Los microsomas hepáticos de humanos mostraron la mayor capacidad para activar PIH y MEIQ, seguidos de ratas y luego monos. También se ha descubierto que las aminas aromáticas heterocíclicas inducen aberraciones cromosomáticas. Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde en esta
Les mencionaré sobre los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos forman una clase de sustancias químicas ambientales bien conocidas y ampliamente estudiadas con propiedades cancerígenas. Estos se originan por combustión incompleta de metales orgánicos, como pueden ser durante procesos industriales, quema de combustibles fósiles o preparación de alimentos a altas temperaturas, que parecen prácticamente inevitables. Aparte de las altas exposiciones ocupacionales, se han reportado en trabajadores de hornos que al gritan de huya, como la población generalmente está expuesta principalmente a través del consumo de alimentos y como resultado del tabaquismo. En particular, las carnes asadas al carbón, a la parrilla y ahumadas contribuyen a la dosis diaria total, dependiendo de la vida individual. Ahora, hablando más del metabolismo y carcinogenicidad y cinética de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los hidrocarburos con 4 o más anillos aromáticos, como el benzoapireno, el dimetilbenzol, antraceno, revelan una alta actividad cancerígena en ratones después de la inyección subcutánea por aplicación tópica sobre la piel, mientras que otros muestran solo efectos cancerígenos moderados, como puede ser ejemplo la videnza-antraceno, metilbenzoax y antraceno. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ha revisado los riesgos de la exposición de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, cancerígenos y no cancerígenos, en individuales y mezclas complejas en varias monografías. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son liposolubles y tienden a acumularse en el organismo. Deben metabolizarse para poder eliminarse del cuerpo. El paso inicial de la primera ruta es la formación de epóxidos, catalizada por el citocromo PAG 450 monooxigenasas dependientes. Un metabolismo adicional implica la hidratación por la epóxido hidrolasa microsomal de los dihidrodioles, la isomerización a fenoles o la conjugación con glutatión por la glutatión transferasa. Sin embargo, los conjugados de glutatión pueden excretarse directamente como ácidos mercaptúricos en la orina. Durante este metabolismo se forman metabolitos reactivos que pueden dañar las macromoléculas, incluido lo que puede ser el ADN. Estos metabolitos se presentan en diferentes formas estereoisoméricas que difieren notablemente en su reactividad biológica, aunque todos reaccionan principalmente con el residuo de guanina para transformar adductos de ADN. Se ha investigado exhaustivamente la mutagenicidad y los efectos sobre otros criterios de evaluación genotóxicos para los hidrocarburos aromáticos policíclicos, y en particular para la BWAX-XP y su intermediario metabólico más potente, el ZQ, enantiómero del antibenzol
adiolepóxido de pireno. En el intestino, los hidrocarburos aromáticos policíclicos se absorben fácilmente, proceso que se ha facilitado por la presencia de bilis. Se estima que la captación gastrointestinal es de al menos el 30%. La principal vía de excreción de los hidrocarburos aromáticos policíclicos es a través de los metabolitos, que implica acumulación en la bilis después de la conjugación, como por ejemplo el ácido glucurónico y posterior a eso la excreción fecal. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a hablar sobre nortecompuestos nitrosos o N-nitroso compuestos. En esta, la exposición humana al NOx se ha estudiado intensamente y se ha relacionado predominante con el riesgo de cáncer de estómago. Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que los NOx también pueden estar implicados en la formación de tumores en otros sitios, incluidos el colon y el recto. La exposición a NOx implica tanto la formación endógena como la exposición a NOx exógeno. En la formación endógena del NOx se ha identificado dos mecanismos de nitrosación endógena. La primera es una reacción química al bajo pH del estómago entre los precursores de aminas y amidas y el nitrito generado a partir del nitrato. Alrededor del 5% del nitrato exógeno se reduce en la cavidad bucal mediante la nitrato reductasa bacteriana a nitrito después de la recirculación gastrointestinal. El segundo mecanismo de la nitrosación en el estómago por bacterias es la nitrosación en el estómago por bacterias, en particular desnitrificantes en condiciones en las que el pH es demasiado alta para el ácido nitroso. La nitrosación endógena también puede ocurrir en muchos sitios del cuerpo, además del estómago, incluidos órganos con infección e inflamación crónica. Se ha informado que la nitrosación de aminas por macrófagos activados hay un papel importante para el óxido nítrico formado a través de la forma inducible de no sintasa. Además del estómago, también puede producirse nitrosación en otras zonas del tracto digestivo, que puede ser la formación de nitrosamina por bacterias intestinales. En un estudio de la formación endógena de aparente total nortecompuesto nitrosos en microflora convencional y ratas libres de gérmenes, se observó que la síntesis de ATNC se produce en el intestino grueso y la microflora intestinal, que son en gran medida responsables de este proceso. En la exposición exógena a NOx está la exposición inhalatoria al humo del tabaco. Probablemente este representa la principal fuente de exposición exógena a los NOx para los seres humanos, como puede ser el ejemplo de las nitrosaminas específicas del tabaco. Las mejoras en la tecnología del procesamiento de alimentos han reducido las concentraciones de NOx en las carnes curadas con nitritos, pero en algunos países todavía se utilizan métodos tradicionales de conservación de alimentos. Las concentraciones de NOx no volátiles en las carnes curadas, incluidas norte-nitrosoplamina, norte-nitrosohidroxiprolina y norte-nitroso.
La ingesta dietética diaria de NOC volátiles preformados es de aproximadamente 10 nmol por persona, que es principalmente NDMA del norte nitrosopirrolidina. En la mutagenicidad, genotoxicidad y carcinogenicidad de los NOC, en estas son una clase de carcinógenos químicos que se dividen en dos categorías, que son las nitrosaminas, que requieren activación metabólica para ejercer su efecto genotóxico, y nitrosamidas, que incluyen norte-nitrosaureas, norte-nitrocarbamatos y norte-nitrosoguanidinas, que se descomponen espontáneamente y forman agentes alquilantes. Ahora, en la siguiente diapositiva, los NOC y cáncer colorectal. En una ingesta elevada de nitritos que puede provocar la formación de NOC se ha asociado positivamente con el riesgo de cáncer de estómago. También se ha sugerido que los NOS desempeñan un papel en la etiología de varios otros cánceres humanos, como pueden ser el cáncer gástrico, esofágico, nasofaríngeo, de vejiga y de colon. Las concentraciones de NOC fecales y gástricos, según varios informes sobre la excreción fecal de ATNC, indican un rango de concentraciones entre 40 y 250 microgramos. Estudios anteriores sugirieron que las condiciones en el tracto gastrointestinal inferior, particularmente debido a las bajas concentraciones de nitrato y nitrito, favorecen la desnitrificación en lugar de la nitrificación. Sin embargo, en las condiciones específicas que se describen a continuación, la exposición del colon a NOC pueden aumentar considerablemente, como puede ser a través de la ureterosigmoidostomía, que es como medio de derivación urinaria que produce una mayor incidencia de tumores de colon, en particular en adenocarcinomas. Las úlceras colíticas, tiene riesgo de desarrollar cáncer colorectal, que aumenta significativamente en pacientes con colitis ulcerosa, que se ha asociado con niveles elevados de nitrito en los dializados de colon. Este nitrito probablemente se produce a partir del no formado por células inflamatorias que abundan en la lámina propia de todas las formas de colitis activa. El consumo de carnes rojas también se demostró que produce un aumento de 3 veces en la excreción de NOC en las heces. Ahora vamos a hablar de los fencapentaenos, que estos parecían originarse en la producción microbiológica anaeróbica de varias especies comunes de bacteroides, además que se han demostrado que su producción in vitro requiere un extracto fecal de un donante productor de mutágeno, y que esta síntesis mejorada enormemente en presencia de bilis y ácidos biliares. El origen último de los fecapentaenos aún se desconoce y puede ser la dieta o las membranas celulares de lo que es la flora bacteriana del colon y del propio colon humano. Después de dilucidar la estructura general de los fecapentaenos, se desarrollaron varios métodos para sintetizar FP12 y FP14, así como varios análogos de fecapentaenos. En la genotoxicidad de los fencapentaenos,
Estos son mutagénicos directos en fimuricepas, mutante sensible al cambio de marco. Esta mutagenicidad puede reducirse mediante la adición de un sistema de activación metabólica exógena. La mutagenicidad de la cepa TA98 no se ve afectada, pero se reduce en la TA100, lo que sugiere un mecanismo de acción dual. La reducción del número de dobles enlaces conjugados da como resultado una mutagenicidad disminuida. En la presencia de la fricción glicerol, así como la cis-trans, la configuración en el doble enlace adyacente al enlace éter o en el tamaño de la cadena de carbono terminal unida al sistema conjugado parecen tener lo que es poca influencia en la mutación. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a hablar sobre los esteroides fecales y cáncer colorectal, que en estos encontramos a los ácidos biliares, esteroides neutros y lo que son los ácidos grasos de cadena larga. Los ácidos grasos en las heces de poblaciones son diferente riesgo de cáncer colorectal, que indicaron que las poblaciones de alto riesgo excretaban una mayor concentración de ácido oleico y que los esteroides neutros eran metabolizados más ampliamente por la flora colonítica. En además, los pacientes con cáncer colorectal excretaron concentraciones más altas de esteroides neutros en heces, y las dietas de alto riesgo aumentaron lo que son las concentraciones fecales de colesterol y coprostanol. Los ácidos biliares primarios y secundarios son reabsorbidos por el intestino hacia la sangre portal, pasando al hígado y se vuelven a secretar a la bilis. Dentro del hígado, los ácidos biliares pueden estar conjugados con glicina o taurina, sulfatados o glucuronidados. La CA, DCA, CDCA y sus conjugados participan continuamente en la circulación heterohepática. El ester sulfato de LAC no se reabsorbe fácilmente en el ilion y por lo tanto se excreta en las heces. Se demostró que la colestan-3-ona induce aberraciones cromosomáticas en el epitelio del colon murino, y en pacientes con tumores colorectales la concentración de 4-colesten-3-ona fecal, así como la aparición de aberraciones nucleares en las biopsias de colon parecieran mayores en comparación con los controles. Además, en los hábitos alimentarios que se han asociado con un menor riesgo de cáncer colorectal, es decir, alto consumo de aceite y pescado y almidón resistente. Se demostró que tanto el DCA como el LCA inducen daños en el ADN en el ensayo del cometa alcalino. Y aparte se han realizado varios intentos para establecer la formación en adductos de ADN después de la incubación de ADN con ácidos biliares utilizados, técnicas de postetiquetado. En la identificación de adductos específicos de ADN de ácidos biliares podría proporcionar la prueba definitiva de genotoxicidad. En los mecanismos epigenéticos aún no está claro cuál es la importancia relativa de la actividad carcinogénica y promotora de tumores de los ácidos biliares secundarios. En sistema de pruebas microbianas se ha informado que la mutagenicidad con carcinógenos de colon conocidos como la salmonela
ensayo de mutagenicidad como en modelos de animales. Igual se han propuesto varios mecanismos de hiperproliferación inducida por ácidos biliares y grasos. Y en primer lugar se ha demostrado la citotoxicidad de los ácidos biliares en varios tipos de células, incluidas las líneas celulares de colon, CACO2 y HT29, que se encontró que la toxicidad de los principales ácidos biliares del colon eran diferentes. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, ya casi para concluir esta presentación, se habla sobre los perfiles de dieta y esteroides fecales. En la dieta es un factor importante en el riesgo de cáncer colorectal y además se sabe que afecta las concentraciones de esteroides fecales. Estos factores han sido investigados tan extensamente en estudios ecológicos, intervenciones dietéticas y experimentos con animales. Por lo tanto, solo resumimos los hallazgos más relevantes sobre la relación entre los factores y la excreción fecal de esteroides. En se menciona que la fibra dietética fue identificada como un factor protector contra lo que es el cáncer colorectal. Una mayor ingesta de fibra dietética da como resultado un aumento del peso fecal y la frecuencia de defecación, una disminución en el tiempo de tránsito y la concentración de exposición a cualquier tóxico presente en el contenido intestinal. En relación con los ácidos biliares, se sabe que la fibra reduce la fracción biológicamente disponible como resultado de una unión eficaz de los ácidos biliares y reduce la deshidroxilación de los ácidos biliares primarios. Sin embargo, también hay críticas sobre la solidez de la hipótesis de los ácidos biliares y los mecanismos de protección de la fibra dietética, en lo que parece que el efecto de la fibra sobre las concentraciones de esteroides fecales y un posible riesgo reducido de cáncer asociado requiere lo que sería una mayor aclaración. Sin embargo, estos hallazgos no proporcionan ninguna prueba definitiva del efecto protector de lo que igual viene siendo el calcio dietético sobre el cáncer colorectal. Aunque no todos los estudios de intervención dietética muestran efectos positivos claros, un reciente gran ensayo clínico multicéntrico mostró una reducción significativa en el riesgo de adenomas colorectales recurrentes después de lo que sería una administración de suplementos de calcio a largo plazo. Y ahora, para terminar, el epílogo sobre algunas perspectivas del futuro. En las investigaciones futuras también deberían tener en cuenta la interrelación entre la exposición a mutágenos fecales y la constitución genética individual. El análisis de la variabilidad genética que afecta a la capacidad de metabolizar carcinógenos en humanos ha demostrado que varios miembros del citocromo PAG450, glutatión, S-transferasa y norte, las familias de genes de aciltransferasa juegan un papel importante como se comenta en relación con el metabolismo de PAH y HCA. El campo emergente de la tecnología de chips de ADN que permite detectar a varios cientos de polimorfinos potencialmente relevantes ampliará lo que sería en nuevos conocimientos ampliamente en los próximos años. En la introducción de esta tecnología es la epidemiología del cáncer colorectal, que ofrece oportunidades para buscar
que sean aquellas combinaciones de polimorfinos genéticos y exposiciones que se relacionan con un mayor riesgo. En el contexto de la investigación de ácidos biliares, es probable que la etiología del cáncer de colon y otros tipos de cáncer sea más compleja de lo que se sospecha hasta ahora. Después de 20 años de investigación adicional, la opinión es que fue afirmada en 1979, en donde todavía se aplica no solo el papel potencial de los esteroides fecales en la carcinogénesis colorectal, sino que también en la participación de otras clases de mutágenos fecales discutidos en este artículo, que fueron los que ya mencioné. Y esto es todo por hoy. Le dejo a continuación las referencias y muchas gracias por prestar atención.